Hoy están aquí reunidos tres autores de la casa para presentar el segundo trabajo literario de Daniel Collazos en físico. El primero tuvimos la suerte de presentarlo hace unos años atrás en la Feria del Libro Ricardo Palma. Se trataba de un libro de cuentos titulado Necrópolis, que fue su ópera prima. A partir de entonces, Daniel ha estado produciendo y trabajando para antologías y como parte también de su trabajo, ¿no? Ha participado en muchas de ellas promovidas por José Donaire. También está otro autor de la casa, Raúl Quirós, quien empezó con un libro de cuentos, al igual que Daniel, Manequineco, y que después se cambió a la novela. Tenemos dos novelas de él, El sueño de las estirpes y El Dios sin rostro. Y luego el más caserito de la casa, José Donaire, que tiene con nosotros casi la totalidad de sus antologías. En esta feria se ha presentado ya una de ellas, hoy se presenta creo la segunda. Ya se presentó una de Vargas Llosa y al final de feria una de superhéroes, en la que también comparten ambos autores que aquí se encuentran conmigo. Así es que vamos a empezar esta presentación dando la bienvenida a Raúl Quirós, quien va a hacer su comentario crítico sobre este nuevo trabajo de Daniel Collazos titulado Maga. Recibamos a Raúl Quirós. Hay un adagio judío que reza: Dios creó a los hombres para que con sus vidas le pudieran contar historias. Contamos historias porque estamos convencidos de que nuestras vidas necesitan y merecen ser contadas. El significado de los itinerarios que transitamos se revelan en la articulación de sus tramas narrativas sobre los hechos de nuestra existencia. Sin esta suerte de gimnasia que hacemos con la condición humana, nuestra vida sería una mera secuencia de acontecimientos. Maga nos ofrece la oportunidad de detenernos a pensar en todo esto. En el book trailer pone unas frases breves que se van imprimiendo sobre imágenes elaboradas a partir de la carátula. Daniel con esto busca darnos un punto de apoyo para entender por qué recovecos se moverán sus personajes. Las frases que aparecen son estas: pon tu mente en blanco, olvida quién eres, olvida quiénes te fallaron, olvida, yo te diré qué recordar. Nos recuerda como hacía Dante en la comedia, con aquel cartel que lee Virgilio: vosotros que entráis abandonando la esperanza. Y es que los personajes de Maga son seres atormentados, inquietos, abrumados por la desazón de no entender su lugar en el mundo. Por momentos pareciera que ellos también han abandonado toda esperanza. Unas cuantas citas nos pueden dar una idea de esa incertidumbre que los aprisiona. Así es la fe, un hermoso fulgor que acompaña a la humanidad. Luego tuerce su voluntad y consume sus vidas. El mundo que él la había forzado a considerar real era una elaborada mentira. Nada tan ruin como la esperanza. Casi todos lapidarios, por cierto. Los humanos son voraces cuando adquieren cualquier tipo de poder, sea terrenal o sobrenatural. Sentía que no debía tomar la muerte con ligereza o perdería su humanidad y se convertiría en algo peor aún que un demonio. Los problemas son como la materia, nunca se destruyen, solo se transforman. Entrar en el mundo que nos plantea Daniel es abrir una puerta estrecha y disimulada. La cotidianidad es un marco hábilmente planteado, en ese mismo espacio público que proponía Hannah Arendt, en que nos hallamos inmersos y no nos permite advertir cuándo se hará el quiebre que nos muestre una realidad que nos es completamente ajena. Así es como nos sentimos cuando la narración comienza a retorcerse y evidencia esa suerte de realidad alterna y maniquea en la que Daniel tiene pensado introducirnos. Pero quizás no estoy siendo completamente preciso. Los prejuicios que cargamos nos hacen creer que hay una especie de polaridad, cuando en realidad lo que nos plantea es un universo complejo, hecho con infinitos matices de gris. El blanco-negro es solo una apariencia engañosa. Entonces, cabría preguntarnos si es que los personajes son buenos, son malos. Creo que es difícil responderlo. Los personajes están ahí, se debaten entre sus propias pulsiones, temen a la soledad y se enternecen. Pueden ser amorosos padres o asesinos sin escrúpulos que no lo pensarán dos veces antes de matar. Creo que allí justamente está el talento: conseguir tenernos en vilo, sin saber qué ocurrirá, inducirnos a pensar que la trama se decantará por el cauce obvio y, sin que nos demos cuenta, ofrecernos un desenlace que no veíamos llegar. Daniel juega, salta de un personaje a otro, logrando, a mi parecer, credibilidad.
lo que muchas veces es difícil de lograr, sobre todo si el discurso apela a cosas que no existen. Ángeles, demonios e intangibles. Quiero detenerme sobre esta última categoría que Daniel plantea, los intangibles, y me parece una propuesta súper interesante en la novela, que me hace recordar un poco al Daimón de los griegos, ¿no? O al personaje Lasher, que se hace taltos como suerte de espíritu en la trilogía de Anne Rice, Las brujas de Mayfair. Todos ellos son complejos e impredecibles. Están esbozados siempre en matices de gris. El gris es una especie de pátina que baña toda la novela. Y no quiero decir con eso que sea monótona, ¿eh? Más bien nos obliga a usar la mirada y tratar de descubrir qué esconden las intenciones de sus personajes. Porque todos los personajes tienen intenciones ocultas. Eso también está muy bien logrado. Se nos presentan como indefensos arrastrados por las circunstancias o como verdaderos villanos en los que no podemos confiar o esperar otro modo de actuar que el hacer daño. Y sin embargo, pueden torcer lo predecible y desarrollarse como no teníamos pensado. Aparte, por encima de esa categoría de seres sobrenaturales hay una suerte de deidad dual, Abraxas, que es probablemente pedida prestada a la mitología gnóstica o al Demian de Hermann Hesse. Habría que preguntarle a Daniel cuál es la inspiración. De hecho, me hubiera gustado que Daniel se explayara mucho más sobre esta suerte de equilibrio de fuerzas sobrenaturales, pero creo que su propuesta es un universo que se puede expandir. Me encantaría leer más sobre esa dinámica que tienen esos seres con nosotros. Una vez le preguntaron a Julio Ramón Ribeiro por qué había roto con una mujer que aparentemente él adoraba. Él respondió que era porque no tenía ningún contacto con su pasado. Vivía constantemente proyectada en el tiempo por venir. Decía que las personas incapaces de recordar son incapaces de amar. La memoria da profundidad a la existencia. Sin recuerdos se está como desconectado en el tiempo. Y sin vínculos quedamos desamparados y expuestos. Ridley Scott, en su película Blade Runner de 1981, que por cierto Netflix acaba de ponerla en su catálogo con una versión Final Cut muy buena, lleva un paso más allá del relato de Philip K. Dick de los androides sueñan con ovejas mecánicas, ¿no? Allí nos plantea que el primer paso para la construcción de androides es darles una serie de recuerdos artificiales, congruentes y articulados para lograr adultez a una existencia de pocos días. La articulación de recuerdos determina la posesión de una identidad. Es curioso cómo el acto de traer esos contenidos desde el pasado parece carecer de importancia para nosotros. En realidad, es un acto casi mágico de salto temporal. Esos núcleos significativos, esas memorias, expresan verdaderamente lo que somos y queremos. Rememorarlos es un ejercicio absolutamente libre, es un acto de libertad radical. Kierkegaard decía que la vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás. La narrativa permite justamente esa reconstrucción del pasado. Es el medio ideal para la conservación de nuestras tradiciones culturales y la elaboración de juicios en torno a las experiencias comunes. Es por eso que los hombres amamos contar historias, porque nos ancla a lo que somos. Es el antídoto para el olvido. El olvido, la pérdida de la memoria, la amnesia, es otra constante en Maga. Para los griegos, el término que traducimos como verdad, aletheia, significaba propiamente no olvido, desocultamiento, y precisamente esa acción de no olvidar es posibilitada por el relato, por la narración. Todos corremos el riesgo de olvidar. Perder contenidos es privarnos de una dimensión, la de la profundidad de la existencia humana. Aquí, memoria y profundidad son lo mismo. El hombre no puede lograr la profundidad si no es a través del recuerdo. En Maga, los personajes tienen terror a pasar desapercibidos, a no existir en las conciencias de quienes los rodean. Ser invisible a los ojos de todos y no tener con quién hablar es como no existir, hace decir Daniel a uno de sus torturados personajes. El olvido es una prisión a la que no quieren regresar. Los campos de concentración eran concebidos por Hannah Arendt como laboratorios de olvido. Quienes ingresaban a ellos, además de ser despojados de su nombre, de una historia personal, también perdían el derecho a ser recordados. Eran literalmente borrados de la memoria colectiva. En Maga, volver a esa especie de limbo fuera de la esfera humana ni siquiera es como morir, porque cuando morimos siempre alguien nos recordará. Además, pensamos, es decir, recordamos a nuestros muertos
sin aquellas cualidades físicas que poseían. Es como si con la desaparición del cuerpo, los muertos permanecieran sepultados en los recuerdos, como preciosas reliquias de ellos mismos. En la novela los personajes luchan todo el tiempo por permanecer, y harán lo que sea para seguir estando presentes. Para no alargarme demasiado, otro detalle sobre el que se vuelve constantemente en Maga son los recuerdos falsos, lo que se conoce como el efecto Mandela. Esa extraña situación en la que creemos recordar cosas que en realidad nunca sucedieron. Son famosas las referencias a los 3 acompañantes en el auto de Kennedy, el chico en la plaza de Tiananmen que aplastó un tanque, o el falso Luke, yo soy tu padre, de Star Wars. Y claro, la muerte de Mandela en prisión, que da nombre a dicho fenómeno. Lo cierto es que ninguna de esas cosas son verdaderas. Eran 6 acompañantes en el auto cuando mataron a Kennedy. El chico de la plaza de Tiananmen detuvo el tanque. Vader nunca nombró a Luke en ese diálogo de la película. Y claro, la muerte de Mandela se dio 23 años después de su salida de prisión. Sin embargo, hay gente que realmente cree, no solamente que le contaron o lo escuchó, sino que vio esas cosas. Daniel usa ese recurso para darle consistencia a la idea de la inserción de recuerdos falsos y el horror al olvido. La diferencia entre una historia real y otra ficticia está únicamente en la factoría de la misma. Literalmente, Daniel se divierte haciendo y deshaciendo las vidas pasadas de los personajes. No es necesario tratar de hallar explicaciones neurológicas o psiquiátricas para esos bugs en sus recuerdos. Todo está orquestado por las oscuras intenciones de esos villanos ambiguos que nos presenta, hacedores de daño y a la vez prisioneros de sus propios miedos y demonios. Maga nos invita a pensar en la posibilidad de que el hombre solo es un actor. No puede concebirse como el autor de su propia historia. Digamos que son las condiciones sociales o las circunstancias históricas las que van hilvanando nuestros itinerarios en el mundo. Daniel tiene una explicación mucho más perversa. Son esos seres ajenos a la humanidad quienes juegan con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl, por tu comentario ocioso, tu comentario de investigador, con unos toques poéticos. Como ustedes, José Bonaire, en el comentario crítico sobre Maga. La novela Maga es, siguiendo la vieja tradición de los textos oscuros o demoníacos, una novela sobre el engaño y desde otro punto de vista, quizás más literario, una historia sobre secretos familiares. Collazos no solo es un escritor agudo y perspicaz, sino también un solvente profesional de la imagen, ¿no? Hay también varios puntos, desde la diégesis del libro, que merecen ser anotados, revisados y expuestos. Primer punto, 1. El esmero de Collazos en el desarrollo del perfil de los personajes principales de Maga. No estamos ante personajes planos que se desdibujan por la acción del libro. Se trata más bien de personajes que se vuelven más complejos desde lo psicológico e ideológico. Son personajes diseñados a la altura de las circunstancias que uno les tiene, los asuntos que uno les teme, los admira, los odia, los comprende y hasta los rechaza, a medida que transcurren los hechos. O fluye la narración y el autor nos tiende sucesivamente trampa, ¿no? Eso está muy bien manejado, ¿no? Y eso tiene que ver con el perfil, el diseño psicológico e ideológico de los personajes. Segundo punto, la linealidad en zigzag de las novelas no es solo una estrategia para enriquecer el desarrollo de la trama. Es sobre todo una estética en el caso pues, de Daniel, ¿no? Es sobre todo una estética que nos permite hurgar en las costuras de la realidad entre comillas, representada para colocar al lector al lado del personaje en las no pocas situaciones límite que despliega Collazos a lo largo de Maga. Tercer punto, contar y descontar es interesante, pero tiene sus peligros en el ámbito de la coherencia interna. Collazos pasa a la prueba. Ha concebido un artefacto literario sin cabos sueltos ni resortes que rechinan. Ha fabricado un mundo o universo firme, compacto y verosímil. El famoso pacto ficcional ha funcionado sin fallas ni trabas.
Sabemos que nos miente, que Daniel nos miente con su libro, pero le creemos sin objeción sus mentiras. Collazo sabe ficcionar y lleva su imaginación a terreno de credibilidad muy bien cimentados. Este avanzar y retroceder resulta muy natural porque Maga sufre una amnesia que ha bloqueado gran parte de sus recuerdos. En este sentido, la novela funciona muy bien como una metáfora de la recuperación de la memoria, no solo personal sino colectiva, un asunto que nos atañe como miembros de una comunidad de ciudadanos que vive de espaldas a taras, problemas endémicos y demás pesares que debemos soportar como nación. Cuarto punto, la importancia y alcance del título no es producto de una casualidad o descuido. La palabra maga, entre comillas, tiene una connotación cabalística, esotérica y metafísica. Hay que recordar que hasta no hace mucho tiempo a las mujeres que destacaban en la sociedad por su inteligencia y sensibilidad, por su capacidad para generar cambios o incomodar, eran acusadas de brujas, magas o hechiceras. Se les torturaba y después acababan en la hoguera, se les quemaba viva, ¿no? Una mujer inteligente es una amenaza, una maga es un peligro para una sociedad patriarcal. Obviamente los que decidían ser brujas no eran hombres, no eran mujeres, eran hombres. Maga, la protagonista de la novela de Collazos, es un personaje para no olvidar. Su profundidad psicológica tiene un alcance intimidante y resulta una caja de sorpresas para el lector. Collazos, en un tiempo de reivindicaciones y luchas feministas, de cambios sociales, desde el panorama de las relaciones de género, ha tocado desde la clave de la novela fantástica, sobrenatural, paranormal, con pinceladas góticas, demoníacas y lindantes como el macabrismo de Poe, el terror cósmico de Lovecraft y la turbulencia de Stephen King. Ha tocado, repito, desde la clave de la novela fantástica, un tema de moda y actualidad, como es el del empoderamiento de la mujer y su constante lucha para lograr la igualdad frente al hombre, pero sin caer en los excesos, ¿no? En este activismo, en esta pose, en el desborde, en la banalidad, en la mirada superficial. Maga es un ser de naturaleza compleja, Maga personaje, y su lucha por la identidad es una pelea cruenta contra el mundo y su injusta maquinaria. Maga, el personaje, simboliza a la mujer que apuesta todo por hacerse en un lugar sin victimizarse ni apelando a la condescendencia. 5. Es interesante cómo Collazos expone muchos pasajes de su novela desde la espectacularidad propia de los medios, de lo mediático. La novela arranca en un espacio radial muy sintonizado. Imagino pues un programa como el de Choi, ¿no? Choi, pues clarísimo, ¿no? La novela arranca en un espacio radial muy sintonizado y culmina, que no es lo mismo que terminar, una cosa es culminar y otra cosa es terminar, y culmina en el mismo escenario, ¿no? En esta cabina de radio, ¿no? Lo que pasa es que me resulta difícil hablar de una novela donde si digo algo lo puedo arruinarla, ¿no? Espolearla sería fatal y tiene unos trucos maravillosos, entonces no quiero pecar ahí de aguafiesta, ¿no? Collazos utiliza esta pieza no como un engranaje más en el constructo narrativo, que es Maga, sino como una posibilidad idónea para introducir el famoso concepto, ¿no? que mencionaba Raúl, del efecto Mandela, el verdadero hilo conductor o eje sobre el cual se basa, funda y fluye esta historia fascinante. El efecto Mandela, en contraposición a la denominada recuperación de la memoria, explica bien todo aquello que no encaja en una estrategia de hilación de hechos. En este sentido, Maga es una novela perfecta, sin puntos ciegos, sin incoherencias internas, sin hilachas, sin cabos sueltos. Todo se explica en sí misma, las paradojas y contradicciones no generan ni inquietud ni resquemor. 6. La literatura está hecha para deleitar, para disfrutar y para gozar, pero también para brindarnos planos de la existencia humana o inhumana que no escapan a nuestro ámbito o zona de confort. Esta reflexión es importante. La literatura,
¿Acaso el invento más peligroso junto al mito de Dios está ahí para incomodar, perturbar e inquietar? Yo siempre lo repito, esto siempre lo digo. La literatura está hecha para incomodar, perturbar e inquietar, para decirnos que no somos nada y al mismo tiempo para obligarnos a decidir que merecemos todo. En este sentido, la literatura en manos de Collazos es un ejercicio honesto y responsable. El libro Maga está escrita con una maldad única. Léanla y así evitarán su maldición. En la novela sí aparecen demonios, revelaciones, digamos, de criaturas demoníacas, ¿no? Y otras criaturas como Raus. Y también está Dios, como menciona Raúl. Pero es un Dios distinto porque disfruta de nuestra desgracia, de la desgracia humana. Es un Dios bastante sádico y pues es un guiño efectivamente a Hermann Hesse, ¿no? A la Abraxas de Hermann Hesse. Probablemente están intrigados o asustados, pero esa es la idea de la novela. Ha sido durísimo traer la novela a todos ustedes. Empezó con un manuscrito de casi 200.000 palabras y que gracias a consejos de un amigo muy cercano llamado Miguel Ángel Vallejo, pues se transformó en una novela de 50.000. La novela estuvo en riesgo más de una ocasión, casi no se publica, pero yo soy bastante terco. Muchas personas me dijeron que si valdría la pena o pues ¿por qué era tan intenso con esto? Pues la respuesta es que simplemente soy escritor y así me crearon, pues. Otros me impulsaron y no me dejaron abandonar. Pues bueno, aquí estamos luego de 3 años de construir diariamente este universo y sumado a un año de correcciones bastante intensas. Este país, Perú, es un lugar duro para publicar una novela o un libro. Suena bastante raro estando en una feria internacional del libro, y alguien grita por ahí, creo. Pero créanme, ha sido bastante duro porque para que un escritor esté sentado aquí, conlleva enfrentar muchas dificultades, personas que te desaniman, rupturas amorosas, abandonar trabajos convencionales, para tener tiempo de escribir, convencer editores, pelear con correctores, y cada libro termina siendo un milagro. Espero que el Maga los atrape, los asuste, y recuerden que Shakespeare decía que el infierno está vacío y todos los demonios están en la tierra. Gracias a todos por venir, gracias a la Feria Internacional del Libro por invitarme y a presentar más. Gracias a todos y nos estamos viendo.